Bueno, continuamos con este programa que tiene como nombre Una Pregunta, en donde estamos, programa de Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay. Primer fundación liberal, tenés nuestra web www.libertas.uy, www.libertas.uy. Nuestro, streaming tiene a la cabeza nuestro YouTube, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro canal YouTube. De lunes a viernes, a partir de las 19 horas, publicamos contenidos nuevos en este programa y también a las 21 horas, según la carga de contenidos que tenemos, según el resultado de las investigaciones periodísticas que vamos desarrollando, publicamos de lunes a viernes a partir de las 19 horas y en el horario complementario de las 21 horas. Pero también estamos en la 30, CX30 Radio Nacional, www.radionacional.com.uy. Estamos todas las mañanas de 11 a 13 horas, de lunes a viernes. De 11 a 13 horas, de lunes a viernes, podemos decir con total seguridad que hace años estamos en el prime time de la radio, en ese horario central que nos honra, que nos enorgullece, que esta radio tan prestigiosa, icónica del Uruguay, desde, digamos, la decisión de su director, Edgardo Martirena, bueno, nos tenga en esta grilla, acá en este horario, ubicados como el programa prácticamente en el prime time de la radio, Sacal prácticamente en el prime time, que es de 11 a 13 horas, de lunes a viernes. Todo nuestro streaming lo vas a ver debajo de nuestro canal YouTube, en donde estamos, y ahí entonces vas a tener la información de nuestro canal. Por supuesto que de nuestro streaming, ¿no? Pero por supuesto que te podés suscribir, es gratis y ayudás, colaborás con las ideas de la libertad. Hoy voy a tratar un tema de modo general que tiene que ver con la mentira que hacen los comunistas. En el Uruguay podemos precisarlo con la mentira tupa comunista que se viene desarrollando, digamos, crónicamente en el Uruguay, pero que también se viene desarrollando crónicamente la credulidad y a su vez la militante credulidad electoral de esa mentira, que en sí mismo es el Frente Amplio como una coalición marxista-leninista adherida de modo proactivo como una fuerza fundacional del Foro de San Pablo, que no es otra cosa que la Internacional Comunista creada por Fidel Castro, Ignacio Lula da Silva y nuestro actual canciller de la República, Mario Lubequín, a modo de un reciclaje o de una especie de reivindicación de esa internacional comunista que había colapsado con la caída de la Unión Soviética. Prontamente reorganizaron esa internacional desde el Foro de San Pablo, va a tener sus lazos con, por supuesto, Grupo de Puebla y también sus enlaces estratégicos con el Grupo de Davos, el Foro de Davos, como el Fondo Económico Mundial, y a su vez se va a trazar todo un lineamiento neomarxista dentro de las organizaciones que integran la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La ONU, por un lado, y sus 17 organismos internacionales integrados a la ONU dentro de este plan global llamado hoy por hoy woke globalista, ¿no? El globalismo que es marxista, no es otra cosa que la ideología marxista, el socialismo, planteando una sociedad planificada económicamente, con una economía de diseño, con un diseño socialista que plantea un control sofisticado del capitalismo hasta que lo termina ahogando y propiciando una estructura corporativa mercantil de grandes corporaciones que necesitan abastecerse de las riquezas, de los recursos naturales, de las altas tecnologías, para tener que el dominio tecnológico, económico y la organización militar que tenga ese monopolio de la fuerza, el monopolio coercitivo, a través de distintas, digamos, filiales de ese organismo global que van construyendo, que son los estados. Los estados nacionales han devenido en prácticamente secretarías estatales de un plan global de gobierno en el marco de esta internacional comunista muy bien camuflada, con un camuflaje muy experto, con una narrativa o una retórica también muy experta, digamos que jugando por el lado del metalenguaje, por el lado de la narrativa elíptica,
por el lado de las estructuras semánticas tecnicistas, la construcción de tecnicismos que plantean algo así como el estándar de un pedestal de académicos y técnicos que te dicen cómo se debe organizar el mundo, dándole ese halo o ese perfil de modernidad y de modernidad superadora respecto al modelo que van derribando, que van destruyendo o deconstruyendo, como lo es el modelo de los estados nacionales soberanos a modo de estados constitucionales de derecho, como estados liberales, como estados de libertad, el modelo de la libertad. Ese modelo de la libertad, el modelo de las democracias representativas, las democracias liberales, es el que sustenta hoy por hoy la administración de Donald Trump, alineada a distintos gobiernos de América Latina. Ya en primer término, el que lidera, el que lleva la vanguardia en esto, que es La Libertad Avanza con Javier Milei, también ahora procurando una alianza estratégica de vigilancia y control de las izquierdas marxistas que están destruyendo nuestras soberanías nacionales, y llevar un control también de la organización narco, del narcocrimen organizado en la región, precisamente con el electo presidente liberal de Chile, José Antonio Kast, y todo su gabinete presidencial, así como las otras dos fuerzas que lo acompañan en este proceso también de cambio, de modernización y de soberanía nacional para Chile. Pero también resulta que las derechas van en primer lugar en Perú. Las dos grandes derechas van en primer lugar en estas elecciones que serán en mayo. Por otra parte, también sucede algo similar con el gobierno de centro derecha de Bolivia, que va desmantelando las organizaciones narcoterroristas y rompe relaciones también con Irán, rompiendo incluso relaciones con capitales de Irán que estaban invertidos y que iban a invertir también en Bolivia, así como lo hace Javier Milei en la República Argentina. Ese Javier Milei que ha sido amenazado por la Embajada de Irán desde Uruguay bajo el silencio ominoso y cómplice de la Cancillería de Uruguay, que es evidentemente alineada a ese régimen del Ayatollah, porque el régimen del Ayatollah, el régimen iraní de la República Islámica, en aquella llamada revolución, que fue un golpe de Estado a Raza Pahlavi en aquel año, bueno, está fuertemente alineada de modo estratégico, estratégico militar, logístico, financiero, de organización criminal, a través de sus enlaces, que son esos grupos terroristas que en verdad son partidos políticos también, que provienen del chiismo radical, como Hezbollah y Hamas, actuando fuertemente en América Latina y por supuesto que muy por dentro de todo el proceso del régimen chavista en Venezuela, así como también muy por dentro de todo el régimen cubano. Trabajan fuertemente ahí. Plantea Marco Rubio que es necesario, muy necesario, que Estados Unidos tome el control en conjunción con los países alineados al modelo democrático de libertades por intermedio de esa doctrina Monroe, digamos, ampliada o actualizada. Así se lo ha hecho, así se está trabajando y se plantea el desmantelamiento necesario de ese régimen cubano despiadado, al cual el régimen uruguayo, marxista-leninista del Frente Amplio, le llevó leche en polvo y otros alimentos, robándonos a nosotros esos recursos. Cuando hablan de que hay niños pobres a los que hay que alimentar, y esos niños pobres que están instalados en el relato, a modo de un mega relato propagandístico de este gobierno, es evidentemente la excusa o la justificación, junto con otros argumentos, como por ejemplo ahora la complejidad laboral del Uruguay, la falta de trabajo, que este mismo régimen de gobierno aplicó, la falta de trabajo que provocó este régimen de gobierno, porque vino con un modelo económico que es un modelo ideológico, expoliador, hostil para con el emprendimiento privado y para con la inversión privada. Eso trajo como consecuencia que 7.300 y pico de empresas se fueran. La lista de las empresas es realmente alarmante porque hablamos de empresas internacionales de alto prestigio que se fueron de Uruguay. Hablamos de una tasa actual de desempleo, de nuevo desempleo, de 50.000 uruguayos ya. Es realmente una cifra dramática que se suma a los 40.000 desempleados
que precedían a esta nueva escalada de desempleos. Hablamos de un ministro de Trabajo que plantea el disparate total de un proyecto de ley que les exija a las empresas que avisen con tiempo los despidos que van a hacer. Estamos en ese disparate total del Uruguay. Estamos en el disparate de la reforma de un código de procedimiento penal que le otorga, bueno, mucha benignidad a los delincuentes, que plantea el absurdo instituto penal de la suspensión condicional del juicio mediante un acuerdo previo, sin que queden antecedentes y sin que esos delincuentes de esos llamados delitos leves, con una pena máxima de 3 años, y estamos hablando, una pena de prisión máxima de 3 años, estamos hablando de hurto, estamos hablando de violencia privada, estamos hablando de amenazas, delito de amenazas, por ejemplo, de hostigamiento, de privación de libertad indebida, etcétera. Bueno, van a quedar sin antecedentes y sin cumplir la pena. Al no cumplir la pena, al no obtener la sentencia por la suspensión condicional del juicio, mediante un acuerdo, una negociación con el fiscal, van a quedar sin antecedentes criminales. Plantean también quitar de los registros de antecedentes criminales de delitos graves como violaciones, como abuso de menores, homicidios, reincidentes, eliminar el archivo de esos registros que establece la ley de urgente consideración. Plantean los disparates como perseguir a los capitales con un impuesto a la renta de capital. Plantean el disparate de minimizar al extremo el poder, digamos, la capacidad de resguardo y de garantías del secreto bancario del Uruguay. Plantean el disparate de volver mediante ley a la prohibición del derecho adquirido de la capitalización y los ahorros de 1.800.000 uruguayos y de la actividad empresarial legítima, lícita, que protege el artículo 36 de la Constitución de la República. Plantean entonces, mediante esa ley, volver con el disparate agraviante para con la Constitución que había planteado el PCNT, Partido Comunista del Uruguay, por supuesto, con aquel plebiscito que perdió por goleada, cuando un 62% del cuerpo electoral uruguayo les dijo que las AFAP y los ahorros son un derecho adquirido de propiedad que no se puede violar, que no se puede robar. Bueno, plantean una ley que intente nuevamente el robo de los derechos de propiedad adquiridos por los ahorristas del sistema de capitalización de ahorros que está bajo la protección, el resguardo, inclusive, de 3 leyes de seguridad social, bajo el resguardo de la ley a la protección a las inversiones, bajo el resguardo de las auditorías y al amparo, digamos, del Banco Central del Uruguay y al resguardo de los artículos 32, artículo 7, artículo 36 de la Constitución de la República. Entonces, las empresas se van, el IVA por todos lados. Estamos ante el disparate del ministro Odone, que llega a manifestar, ahora, creo que fue hoy o ayer, llega a manifestar que no tiene un fin recaudatorio, esto de imponerle el IVA a las compras online dentro del régimen de las franquicias. A esas 3 franquicias que tenemos en el año, los uruguayos, para hacer compras en el exterior mediante las plataformas digitales, cualesquiera sean. No, dice que no tiene un afán recaudatorio. ¿Y entonces para qué lo pones el IVA? ¿Para qué pones el IVA si no tiene afán recaudatorio? ¿Para qué es? También es para darle recursos a los niños pobres. Bajo el argumento de los niños pobres, sobrevendrá el proyecto agresivo, aberrante, que pretende agredir nuestras libertades económicas y nuestra salud económica con esa ley que pretende derogar las AFAP, derogar el sistema previsional de la capitalización de los ahorros. Lo que no lograron por plebiscito, lo intentan otra vez por ley, bajo los argumentos de los niños pobres y el problema laboral del país y el problema de la financiación del BPS, que en verdad habría que ir desmantelándolo al BPS, porque es una caja boba que nos gasta 10.000 millones de dólares por año, requiere partidas especiales a través de las distintas rendiciones de cuentas de 200, 300, 400, 500 millones de dólares, en una cadena Ponzi, una calecita del robo, donde los uruguayos gastamos como idiotas 10.000 millones de dólares por año
Eso equivale, ¿sabes a cuánto? A más de 2 puntos del déficit fiscal. El déficit fiscal, dice este gobierno, pues yo te tengo que hablar en estos términos, dice, porque son todos datos que dan de modo abstracto, sin contextualizarlos, sin darnos un seguimiento, una trazabilidad estadística de la evolución o la involución de los indicadores económicos del Uruguay, porque lo que hacen es romper, es decir, abortar con los datos estadísticos del gobierno anterior, provocan un efecto disruptivo, discontinúan la trazabilidad estadística de las distintas gráficas en cuanto a la evolución de inconvenientes económicos o de avances económicos, por lo tanto, mienten en estos términos, es decir, la mentira está organizada, sofisticadamente organizada desde las estructuras de Estado. Pero por más sofisticada que sea la mentira, la gente se da cuenta igual. Y los resultados de las consultoras, que ahora están bastante dinamizadas en cuanto a consulta pública de aprobación del gobierno, cosa que antes no hacían, pero claro, las consultoras que son prebendarias de este gobierno están desesperadas a ver si el nivel de desaprobación sigue siendo tan alto, del 78,6%, el último resultado. 78,6% de los uruguayos desaprueban este gobierno y manifiestan que el país está en declive, y muchos que directamente vamos a la bancarrota, porque todo es una tormenta perfecta, todo es negativo, todo. La falta de transparencia, la escalada impositiva, el incremento de las tarifas públicas. ¿Por qué subieron el agua el 8,5% bajo las condiciones lamentables del agua que no solucionan? ¿Por qué subieron la luz un 4, tanto por ciento? ¿Por qué los combustibles los subieron un 7%, violando la regla de la paridad a las importaciones bajo la ley que está vigente? Violando entonces principios claves de un Estado de Derecho, violando la jerarquía de las normas, mediante un decreto presidencial en acuerdo con la ministra de Industria, violan toda la disposición general que reglamenta, que establece la reglamentación específica año a año del monitoreo y control de la paridad del precio a la importación que se hizo para estabilizar los precios del combustible y generar precisamente esa previsibilidad en el mercado de inversiones. ¿Por qué lo hacen? Para robar, para robar. Y todo en nombre siempre de los niños pobres. La entelequia, la abstracción, el marketing político, propagandístico de solucionar el tema de los niños pobres y de las madres solteras que están en el proceso de amamantamiento, y la crisis laboral, que se ha complejizado, esta crisis laboral que ustedes provocan con todos estos pésimos indicadores, con estas pésimas decisiones que son ideológicas. Este régimen, porque hay que hablar ya en estos términos, es un régimen, ya no es un gobierno, es un régimen político autocrático que impone, insiste, cocina sus proyectos de ley para convertir necesariamente el Poder Legislativo en una oficina, algo así como una escribanía que ratifique todo lo que quieren elaborar por ley para seguir depredando, usurpando, robando, enriqueciéndose estos partidos políticos y sus integrantes y empobreciendo a los uruguayos, que están en el promedio en la actividad privada de salarios de 30.000 pesos, 36.000 pesos, 40.000 pesos, que son $1.000, $1.200, $1.300. Y a esos pobres salarios que no llegan a cubrir la canasta básica familiar, los cargan a impuestos. Subieron el IRPF, subieron el IAS otra vez a las jubilaciones y pensiones, incrementaron el FONASA, ahora el IVA a cualquier tipo de actividad económica, a inversiones en el extranjero, hasta incluso las compras en el extranjero vía online, vía plataformas digitales, dentro de esas franquicias que permitirían el ahorro de los uruguayos, una enorme cantidad de ahorro, un volumen de ahorro importante que se volcaría a otro tipo de actividades económicas dentro del país, pero no les da la cabeza para eso. Solo les da la cabeza para el robo directo, donde manotear, son rapiñeros, son rapiñeros. Y a su vez ahora con esta reforma espantosa, del espantoso a su vez y agraviante Código del Procedimiento Penal, bajo la mentoría de quien pretende ser, bueno, el plenipotenciario, el mandamás, el Vladimir Putin de Uruguay, Jorge Díaz, con su tan ansiado Ministerio de Justicia. Es tremenda la situación. Que el problema no es de los partidos políticos, ¿te parece?
El problema es de los partidos políticos. El problema siempre fue en la historia de la política el de los partidos políticos o de las organizaciones cuando no habían partidos políticos. Pero el problema, si hay problema, o la solución, siempre viene por la vía de las casas partidarias, de los partidos políticos, que son los que nos van a gobernar y son los que en última instancia toman las decisiones capitales, decisivas, como ser lo que legislan y lo que gestionan y administran desde un poder ejecutivo y, por supuesto, como te dije antes, lo que legislan desde un poder legislativo y de ese modo cómo van organizando, estructurando el funcionamiento del Estado. Y si ese funcionamiento está adulterado, no responde a las garantías constitucionales, bueno, entramos a padecer una tiranía. Estamos padeciendo una tiranía desde ya una inveterada demagogia de todos los partidos políticos, una demagogia que proviene de un pacto político que los ha convertido en una organización corporativa de partidos políticos que trabajan necesariamente con dos grandes corporaciones, los sindicatos únicos del PCNT, lo mismo es decir, sindicatos únicos del Partido Comunista del Uruguay, con la Cámara Empresarial, que en gran medida son empresas prebendarias de ese sistema corporativo, y muchos empresarios son comunistas o tupacomunistas devenidos en empresarios mediante estas ingenierías del enriquecimiento a través del robo que hacen por la vía impositiva, tarifaria, por la vía del clientelismo, incorporando más y más funcionarios a esa enorme burocracia del Poder Ejecutivo, del Poder Central y también de los gobiernos departamentales, y el pésimo funcionamiento y debilitamiento del Poder Judicial. Que esas son las premisas básicas de la estrategia populista planteada desde el Foro de San Pablo. Así se trabajó horadando gradualmente hasta que se acelera el proceso, como pasó en Venezuela, como pasó en Nicaragua, como estaba pasando en Argentina, como estaba pasando en Bolivia, como estaba pasando en Chile. Uruguay agarra para ese camino bien rojo de la izquierda que nos está sometiendo a una tiranía de corporaciones políticas que nos están gobernando por fuera de todos los mandatos y los principios constitucionales, por cierto que perdiendo entonces como sociedad organizada soberanía, perdiendo soberanía. Claro que el problema es de los partidos políticos, de las fuerzas o las coaliciones políticas que nos gobiernan o que ofician el rol de opositores, porque el país se debate ahí, en ese círculo del poder, sea el poder de turno, el gobierno que alterna, sea la oposición más importante según se construye y actúa como oposición a ese gobierno. En Uruguay, digamos que esa ecuación, ese debate entre este régimen de gobierno y una oposición construida como una oposición fuerte que esté debatiéndole, planteándole una lucha en estos asuntos estructurales, esenciales del Estado, no la tenemos. No tenemos una oposición que esté planteando verdaderos debates públicos y una resistencia opositora en el ámbito natural del Poder Legislativo y en el ámbito natural de la cogestión de las empresas del Estado, por ejemplo, desde la conceptuación, desde la enseñanza política a la población, desde la demostración estadística, desde la investigación profunda del desmantelamiento, de la deconstrucción de nuestro Estado de Derecho constitucionalmente concebido y construido. Por lo tanto, hasta que eso no se dé, hasta que no tengamos voluntad política en un sector importante de la política uruguaya, en el ámbito de la política profesional de los partidos políticos, que realmente libre la batalla por esta cultura de Estado, los uruguayos estamos sometidos de modo inexorable a esta tiranía, hoy por hoy bajo un modelo político, una estrategia de un régimen autocrático. Eso es lo que yo voy interpretando respecto a lo que Uruguay está viviendo en este momento, en estos tiempos políticos, en el marco de un nuevo orden mundial que apunta precisamente a todo lo contrario, que apunta
a la reivindicación, la reestructuración, es decir, vigorizando todos los valores republicanos y democráticos de nuestros estados como estados constitucionales y soberanos, con modelos económicos de mercados abiertos y abiertos al estímulo de la inversión, abiertos al crecimiento de la inversión, abiertos a la competencia, a la competitividad que permita el crecimiento económico en ese entramado cada vez más intenso, más firme, más abigarrado de esa economía de mercado que sea abarcativa de la vida económica, social y laboral. Hacia ahí hay que ir, no hacia más y más Estado y más Estado y más Estado. Hay que desmantelar toda la cantidad de Estado que tenemos, pero eso obedece a la voluntad política y obedece a un estado de conciencia colectivo que presione cada vez más, que tome decisiones correctas en los momentos oportunos en los cuales el cuerpo electoral tiene el poder político. Es el único momento, que es el momento del sufragio, al decir del eminente Giovanni Sartori. El único momento en el cual el elector, el cuerpo electoral, es protagonista, es proactivo, es en el momento del sufragio universal y secreto. No hay otro momento. Después, a aguantarse. Después, bueno, a someterse a los acontecimientos políticos que ese partido o esa coalición te va a proponer. Incluso cuando hay coaliciones de izquierda que son crónicamente mentirosas y que todo lo que te dijeron no lo cumplen, como está pasando con el Frente Amplio. Todo lo que dijeron no lo cumplen, que iban a bajar gastos, que iban a estimular la inversión, que iban a generar incrementos salariales. Todo mentira. ¿Dónde van a generar incrementos salariales? Con una carga impositiva cada vez más pesada, con más y más regulación administrativa y con 7.300 y pico de empresas que se fueron. ¿En dónde van a generar más trabajo y van a aumentar los salarios? ¿Por decreto? ¿Por voluntarismo político? ¿Mediante que el ajuste salarial indexado a la inflación? Eso solo va a beneficiar a su cartera clientelar, a su aparato burocrático, que nos va a empobrecer cada vez más. ¿Sabés cómo se le llama eso? Sí, robo, claro. Se le llama robo, se le llama demagogia, mentira, pero en última instancia es equivalente, tres rayitas, como en las matemáticas, ¿te acordás? Es equivalente a socialismo. Eso es el socialismo. Te roba, te miente primero, desestabiliza, miente, provoca la crisis, te dice que la crisis la va a arreglar y te roba. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?